Buenas tardes. Contra todo pronóstico, aquí estamos nuevamente, ¿verdad? Bien, es un gusto darles la bienvenida a esta conferencia, uno de los eventos que sirve como parte del cierre del proyecto Bauhaus Reverberada, una exposición sobre Bauhaus y América Latina. Esta exposición ha dado bastante de qué hablar y hoy suma más de 4.000 espectadores, según las últimas cifras que nos han reportado desde la Biblioteca de Empresas Públicas. Antes de presentar a nuestra invitada de hoy, quiero agradecer especialmente a los profesores de la Universidad de los Andes, Ingrid Quintana y César Peña, gestores del proyecto Bauhaus Reverberada, por toda su paciencia, iniciativa, generosidad y confianza. Esta exposición, como saben, nos ha traído muchas satisfacciones y con la celebración de los 80 años de la Facultad de Arquitectura, pues es que la hemos traído a la ciudad. Agradezco también a la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, por su acompañamiento desde las comunicaciones y a la Biblioteca Pública Piloto por acogernos hoy en este espacio de la Torre de la Memoria. Bien, sin más preámbulos, entonces voy a presentar a nuestra invitada de hoy. Ana Elena Malet es licenciada en Literatura Latinoamericana en la Universidad Iberoamericana y magíster en Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo curatorial se enfoca en el diseño moderno y contemporáneo. Actualmente es maestra distinguida del Tecnológico de Monterrey en la Escuela de Arquitectura y Diseño. Ha sido parte del Consejo Consultivo del MUCA Roma, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Museo Universitario de Ciencias y Artes y Casa del Lago, así como miembro del Comité de Adquisiciones del Museo Universitario de Arte Contemporáneo MUCA UNAM. También es asesora de arte contemporáneo para el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. Ha curado diversas exposiciones y muestras, como Solo los personajes cambian, en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, 2004. En el Museo Franz Mayer ha curado las siguientes exposiciones: De cambios a intercambios, Vanguardias de diseño Tonet, Huellas de la Bauhaus Van Buren, y también Rethinking Tradition, Contemporary Design from Mexico, que se presentó en el Instituto Cultural de México en la ciudad de Washington, y para ese mismo espacio, Silver on Silver. Entre sus publicaciones destacan el libro en el que es coautora, El diseño de Clara Porcel, de la editorial Turner, el libro La Bauhaus y el México moderno, el diseño de Van Buren, editorial Arquine, y en 2017 publicó La silla mexicana, de editorial Arquine. Ha sido también colabora en diversas publicaciones como Chilango, Harper's Bazaar en español, Open, Luna, Córnea, Art Nexus, Código 06140, Por Travesías y La Tempestad, entre otras. Ana Elena, muchas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenida. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Pues antes agradecer mucho a la Universidad Bolivariana, a la biblioteca, a David, a César, que hacen posible que esté por primera vez en suelo colombiano, lo cual me entusiasma muchísimo. Y desde hace un par de años que empezamos con Ingrid y César este diálogo, pues es como emocionante darnos cuenta lo mucho que compartimos y decepcionante darnos cuenta lo poco que nos comunicamos. Nosotros, como hay este dicho en México, estamos tan cerca, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, y estamos siempre tirando para el norte, ¿no? Mirando hacia arriba, hacia el norte, y creo que eso es algo que en estos momentos de transpandemia y posglobalización debiéramos tratar de cambiar, porque sí creo que así como nos diferenciamos en muchas cosas, compartimos mucha tierra en común, ¿no? Mucho common ground, como diríamos en inglés, tirando para el norte. Y creo que esta exposición y este diálogo que por suerte, por casualidad, comenzamos con Ingrid y César,
pues ha traído muchas convergencias y muchos nacimientos de proyectos que espero eventualmente fructifiquen, pero bueno, uno de ellos es que estoy aquí y me entusiasma muchísimo. Me di a la tarea de preparar algo sobre México y la Bauhaus. Justo César me preguntaba qué había pasado en territorio mexicano cuando la celebración de la Bauhaus, y le decía que absolutamente nada. No sé si era el clima político que estábamos viviendo, que lo dimos por hecho, que no hemos indagado lo suficiente, y creo que hay una parte importante de eso. Hay pocos historiadores, muy, muy pocos historiadores sobre el diseño moderno en México, sobre esta idea de historiar el siglo XX. Es una disciplina bastante en construcción, y yo digo que es como bastante preocupante porque el siglo XX pues se nos está muriendo, ¿no? Aquellos personajes a los que podíamos consultar, entrevistar, que podían contar de primera mano o tener esos archivos, pues están desapareciendo. Y tampoco es que, por lo menos en México, haya una valoración todavía sobre el tema en cuestiones de diseño. La arquitectura creo que es otra cosa. Tenemos más tiempo quizá con una facultad de arquitectura. Diseño finalmente es una disciplina del siglo XX, y su historia está como muy, muy cercana, todavía como para tomar una perspectiva histórica, pero mientras más pasa el tiempo, pues más se nos hace tarde. Yo me he dado la tarea los últimos casi 20 años, aunque no parezca, de pues empezar a escarbar en esta idea de historiar sobre el diseño en México, sobre la historia del diseño en México, qué fue lo que pasó, quién llegó, cómo trabajó, y he detectado ciertos personajes, varios de los que tienen pues una conexión directa o indirecta con la Bauhaus, y ahí hay una presencia enorme en México que todavía no se ha evidenciado del todo. Sabemos que está ahí y hablamos de ello, pero hoy sí quise hacerlo evidente, y quiero empezar con este personaje que probablemente ya conocerán. Creo que es un personaje que, además, con estos discursos feministas o posfeministas, pues está saliendo cada vez más a la luz, pero me parece que es un personaje muy importante. Clara Porcet, diseñadora cubano-mexicana, nació en Cuba en 1899, en Matanzas, pero en 1936 llegó a México exiliada de Cuba. Ella había tenido la oportunidad de estudiar en París, estudiar sus estudios básicos en Estados Unidos, después estudió arquitectura y diseño, regresó a La Habana con el ánimo de fundar una escuela técnica para mujeres de diseño, y finalmente esto en 1933, y eso la llevó a tratar de explorar, buscar a Walter Gropius y tratar de ir a la Bauhaus. Pero como saben, en 33 pues la Bauhaus ya estaba de salida, y es Walter Gropius quien le recomienda ir a Black Mountain College y encontrarse con los Albers, con Joseph Albers sobre todo. Y es a partir de Clara Porcet es ese eslabón entre los Albers y Latinoamérica. Ella es quien invita a Joseph Albers por primera vez en 1934 a ir a Cuba, a dar una conferencia en la facultad en la Universidad de La Habana. Y es a partir de ahí, ¿no? Después los Albers vienen a México en 36, justo cuando Clara también llega a México. Entonces, ella es un eslabón, una embajadora de mucho del diseño internacional y lo que sucede en Latinoamérica y específicamente en México, porque ella llega a México en 36, después de haber pasado un tiempo en Nueva York, de haber exiliado, de haber regresado a Cuba, y de encontrar en México pues tierra fértil para poder desarrollar la idea de un diseño en contexto relacionado no solo con México, sino con un continente o con un territorio tropical. Y Clara Porcet es un personaje complejo porque no solamente fue productora, diseñadora, sino que fue una de las fundadoras del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, lo que hoy es el pregrado de Diseño Industrial en la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México. Fue también, escribió profusamente y reflexionó sobre diseño, lo mismo en publicaciones periódicas que especializadas entre México, Cuba y Estados Unidos, más o menos entre
en 1929 y 1965. Fue, como diríamos hoy, curadora, que en ese momento no se utilizaba el término curadora, pero fue organizadora de exposiciones y una promotora del diseño muy importante, no solo para México, sino para activar muchas de las ideas de la Bauhaus y de la Bauhaus en exilio en Estados Unidos hacia México y hacia Latinoamérica. Y pongo esta pieza para empezar, porque es el butaque. El butaque, que como saben, pues lo tenemos en todo el territorio norteamericano, en todo el territorio latinoamericano, gracias a a un ensayo y una investigación que hizo el doctor Jorge Rivas Pérez. Sabemos ahora que no es necesariamente un asiento español, sino realmente es un asiento antillano, que viaja a España y viene de regreso, y que en cada región latinoamericana le encontramos una iteración distinta, ¿no? De acuerdo al territorio, al tipo de maderas, de materiales, de condiciones geográficas y climatológicas. Y Clara Porcel lo primero que hace al llegar al territorio mexicano fue, obviamente, primero, ella con un profundo espíritu socialista, pues se integra a estos grupos artísticos asociados al taller de la gráfica popular, a la Liga de Artistas y Escritores Revolucionarios que hay en México, y se casa con Javier Guerrero, un importante muralista, pintor, cercano al grupo de Diego Rivera. Había sido además, digo aquí ya en el chisme, ¿verdad? El chisme es importante, había sido además pareja de Tina Modotti en los años 20, entonces, bueno, tenía una buena fama de conquistador, de estar con mujeres interesantes. Clara se casa con él en 38 y él era además un amante del arte popular. En 1921 hubo la primera gran exposición de arte popular en México y fue a partir de esa exposición de artesanías, que podríamos llamarle, que se acuñó el término en México, el término arte popular. Y como parte del proyecto nacional postrevolucionario, se empezó a integrar este arte de las comunidades indígenas, ¿no? De los grupos indígenas, a convertirse en alta cultura, ¿no? Buscando convertirlo en alta cultura, en decir que era un arte que era propio de la identidad nacional y que como tal había que tratarlo y tenía que ver justamente con el contexto y con el territorio. Javier Guerrero le toca la segunda iteración de esa exposición, que se lleva a Los Ángeles en 1922, y por ende conoce muy bien el territorio nacional asociado a la producción artesanal. Él enseña y no camina el territorio nacional con Clara Porcel, y Clara Porcel, de las primeras cosas que hace es una suerte de mapeo del mobiliario vernáculo en la República Mexicana. Y es a partir de ahí que ella empieza a trazar la idea de un diseño que fuera mexicano, ¿no? Asociado al territorio, a las necesidades, pero también un diseño que se apegara a estos ideales modernos, ¿no? Que fuera confortable, ¿no? Ergonómicamente accesible, de buenos materiales, asociado a lo artesanal, ¿no? Que pudiera tener estas iteraciones asociadas también al territorio y a las condiciones climatológicas. Y el butaque se convierte en, como diríamos, su caballito de batalla, ¿no? El butaque es su pieza emblemática, ¿no? Ella dice que los mexicanos, y yo creo que podríamos hablar de los latinoamericanos, pero ella encuentra en una pieza de mobiliario mexicana, que es el petate, que es este tapete tejido a mano, no tejido a mano con palma, en el que en México se come, se duerme, se hace el amor, se muere, y luego cuando mueres, pues te enrollan en ese tapete y te dicen, ya te petateaste, ¿no? Ya te moriste, y te entierran en tu petate, que fue como esta pieza de mobiliario móvil, de alguna manera transportable, que está muy cerca de la tierra. Y ella decía que a los mexicanos les gustaba estar cerca del suelo y por eso el butaque funcionaba en territorio nacional, porque es este asiento curvo, cómodo. Ella rehace el butaque pensando en las condiciones ergonómicas de los mexicanos, pero tenía que ser este asiento curvo que estuviera cerca del suelo por esas ideas que ella tenía con respecto al petate y a esta idea de estar cerca del suelo. Clara Porcel tiene una profusa relación con
bueno, hace primero una profusa reflexión sobre este mobiliario vernáculo y empieza a producir, y como les dije, el butaque se convierte en su caballito de batalla y empieza una relación con una relación laboral con muchos de los arquitectos importantes de la modernidad mexicana. Aquí vemos, por ejemplo, el interior de la Casa Estudio Luis Barragán con esta tensión o esta discusión que a nivel interior, y se las voy a enseñar un poco más adelante, empieza a ver en México, ¿no? Estamos en los años 40, pues desesperadamente entrando a la modernidad, buscando abrazar esta industrialización, pero hay una parte, ¿no?, de la intelectualidad mexicana que no quiere dejarlo artesanal. Entonces estamos en esta tensión, en esta idea también de una modernidad hecha a mano. Sí, parte de las ideas de Clara Porcetti, se las contaré más adelante, era abracemos la modernidad, abracemos el progreso, sí a la máquina, pero no dejemos de lado el poder de la herencia cultural y de lo artesanal. Si logramos un maridaje entre las dos cosas, llegaremos a un diseño verdaderamente mexicano y verdaderamente moderno, que responda a nuestra modernidad y no a estas modernidades impuestas por Occidente. Y esta discusión entre estas capas de historia que hay en México y en específico en Latinoamérica, se da también en el interior, como vemos en el caso de los interiores de Luis Barragán, ¿no? Tienen el mobiliario de Clara Porcet, pero hay piezas del periodo virreinal, pero hay piezas del siglo XIX, pero hay objetos de corte popular. Entonces, todo esto empieza, ¿no?, a ejercer tensión en los interiores. Les puse esta pieza porque justo ahorita antes de arrancar estábamos hablando de esta idea de que el periodo moderno puede empezar a repercutir en la economía de las familias de estos diseñadores modernos, o esta nostalgia por ese periodo y cómo hay ahora editoras de muebles que están empezando a sacar estos muebles, y es el caso de Clara Porcet, esta empresa francesa que se llama Luteca, que ahora está rehaciendo los butaques sobre todo. Clara Porcet empieza a explorar esta idea de encontrar un diseño anclado en lo nacional, que sí responda al periodo moderno, ¿no? Les decía, las condiciones climatológicas, al material local, a la comodidad, a la higiene, pero también a la herencia cultural. Estas sillas que vemos aquí, sillones, les llamamos ahora popularmente sillones totonacas, porque están específicamente inspirados o basados en esta escultura totonaca de la zona de Veracruz. Y Clara Porcet, a partir de hacer un análisis de esta pieza, pues crea estos sillones, que no, es muy interesante porque Clara Porcet llega a un momento en que hace mobiliario industrial, metálico, pero la mayor parte de su producción era pequeña producción, trabajada específicamente para proyectos arquitectónicos. En 1952, después de haber recorrido el territorio nacional después de haber participado en 1941 en el concurso de Organic Design for Home Furnishing en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y mi percepción es que ella estaba mirando profusamente a Nueva York y lo que estaba sucediendo con las exposiciones de diseño en Nueva York. Good design, buen diseño por menos de $10, ese tipo de exposiciones que entre 39 y 55 el Museo de Arte Moderno de Nueva York empezó a organizar para impulsar la producción norteamericana en el periodo entre guerras, pues fue muy popular, ¿no? Fueron estas asociaciones que se hicieron con las tiendas departamentales en el territorio estadounidense, y Clara Porcet estaba viéndolas, estaba entendiendo lo que ahí sucedía, y propone en 1952 esta exposición, la primera exposición que tenemos registrada de diseño en México, que se llamó El arte en la vida diaria, objetos de buen diseño hechos en México. Y para ella el diseño era este arte de la vida diaria. Y era no solamente el diseño industrial, sino esta idea de diseño artesanal en español. No tenemos esta palabra que en inglés abarca muchos campos y muchas definiciones, que es craft.
En español, o por lo menos en México, la idea de arte popular es una cosa, la idea de artesanía es otra cosa que hoy en día, por ejemplo, o desde los años 70 ya responde también a una suerte de arte turístico, una serie de reproducciones medio en serie, medio de mala calidad. El arte popular es el que no tiene esta asociación con las comunidades o los pueblos indígenas. Y en 1950 empieza a acuñarse el término en México de diseño artesanal, que es lo que en inglés se entendería como craft, ¿no? En el momento del desarrollismo, que hay esta idea de varios intelectuales latinoamericanos de abrazar una suerte de geografía, de nueva geografía artesanal, en México se empieza a acuñar ese término de diseño artesanal, que puede estar asociado a la tradición o no, pero significa hacer las cosas a mano, en pequeñas producciones, o por lo menos con algunos terminados a mano. Entonces, lo que hace Clara Porcel es, en el mismo lugar y con la misma jerarquía, exhibir artesanos de distintas regiones del país, cerámica de Texcoco, vidrio de Tonalá, vidrio soplado de Tonalá, diseñar ella misma, como esta mecedora que ven aquí, piezas artesanales, mobiliario semi-industrial hecho por Van Buren o lámparas ya industriales, con textiles hechos a mano, pintados a mano, pero también ya textiles semi-industriales. Y la presenta en dos lugares, en dos sedes. Primero, en el Palacio de Bellas Artes, que en ese momento todavía no era museo, y el segundo lugar, que es la instalación que ven aquí, es la Facultad de Filosofía y Letras en el nuevo campus de Ciudad Universitaria. La Ciudad de México tenía esta primera gran universidad latinoamericana que estaba ubicada en el centro de la ciudad, en distintos edificios. Y en 1952, aprovechando el impulso y, ¿por qué no?, las ideas de Luis Barragán y de Diego Rivera de promover el sur de la ciudad, este territorio rocoso, este territorio volcánico que era el Pedregal, se acuerda hacer la gran obra de arte, la obra de arte total, que sería esta idea sacada un poco de la Bauhaus, que es Ciudad Universitaria, CU, donde un grupo de arquitectos destacados colaboraron con un grupo de artistas, ¿no?, como Diego Rivera haciendo el estadio de Ciudad Universitaria o Juan O'Gorman haciendo la Biblioteca Nacional. Esta idea de fundar un taller de artesanos impulsado por artesanos, arquitectos y pocos diseñadores, porque acuérdense que en ese momento no teníamos la carrera o el pregrado de diseño industrial, pero empezar un taller de artesanos con miras a crear una suerte, y así lo dice el arquitecto Raúl Cacho, una suerte de Bauhaus dentro de Ciudad Universitaria. Eso no pasaría hasta 10 años después, pero esta exposición se presenta ahí, se presenta en estos edificios que aún estaban vacíos, y sucede el 8º Congreso Panamericano de Arquitectura, donde vienen a México a ver esta gran obra de arte total arquitectos como Richard Neutra, como Frank Lloyd Wright y como Walter Gropius. Y tenemos registro de que hayan visto esta exposición, de que vieron cómo estaba montada esta exposición y el tipo de producción que mostraba y la tesis que promovía esta exposición. Clara Porcel lo que decía, y se lo reitero, era que si realmente juntábamos producción industrial y artesanal, artesanía con industria y diseño, íbamos a llegar a un diseño verdaderamente nacional, ¿no?, que respondiera al contexto y que fuera verdaderamente moderna, no una modernidad impuesta, sino esta modernidad que respondiera a nuestro contexto. La exposición tiene gran éxito. Clara Porcel incluso le propone a Fernando Gamboa, que en ese momento era director de Bellas Artes, que se abriera una sala en el Museo de Arte Moderno del arte en la vida diaria, en donde conviviera artesanía o objetos artesanales con ya diseño industrial, pero nunca llega, ¿no?, como a buen puerto. Clara Porcel era un personaje que estaba muy preocupado por esta idea que tenemos hoy del diseño social, de sí hacer muebles en pequeñas
¿no? En series pequeñas, de manera artesanal para, ¿no?, grandes complejos de lujo o clientes privados, como veremos más adelante, pero también estaba muy convencida que el diseño tenía que ser para todos, que el diseño realmente tenía que elevar la calidad de vida y tenía que ser parte, como bien decía la Bauhaus, de esta idea de un estado moderno o de un estado de bienestar. Clara Porset, como les dije, en 33 va a Black Mountain College, pasa un verano viendo pues, la pedagogía de los Albers impuesta en Black Mountain College para tratar de implantarla en Cuba en una escuela de técnica para mujeres y finalmente no funciona. Pero ella toda su vida pasa viajando y reflexionando sobre cuál tendría que ser el modelo educativo para Latinoamérica, para México y por ende Latinoamérica, asociado, ¿no?, a estas vanguardias del diseño. En 1947, Mario Pani, que venía regresando de haber vivido y formádose y estudiado en París, se le encomienda al arquitecto Mario Pani hacer 2,000 viviendas para trabajadores del Estado. Y tenían que ser casas habitación, ¿no?, en un terreno muy grande. Y Mario Pani, habiendo regresado justamente de educarse en Francia, trae a México las ideas de Le Corbusier. Estamos hablando de 1947. La unidad de Marsella es su ejemplo. Y decide construir el primer gran multifamiliar de Latinoamérica, que es el presidente urbano, el centro urbano presidente Miguel Alemán. Y invita a Clara Porset a diseñar los interiores, son de apartamentos piloto, a diseñar los interiores de estos edificios que son unidades, no son departamentos en 2 medios niveles de 70 metros cuadrados. Pero Clara Porset propone con madera de pino y un enchapado, unos muebles que tú podías comprar con tu sistema de pensiones, ¿no? Entonces podías comprar el departamento y al mismo tiempo, ¿no?, pagar con tu sistema de pensión estos muebles. Y ella escribe que finalmente México va a entender lo que es la modernidad, entrar, ¿no?, a espacios que están específicamente diseñados para el bienestar de los trabajadores, con muebles que sean funcionales, modernos. Y un par de años más tarde escribe, pues, que finalmente los mexicanos no tienen una cultura de diseño, que esto nunca funcionó, ¿no? No sabemos qué pasó con esos departamentos muestra. Ella dice que había amueblado 100 unidades, no hemos encontrado a la fecha ni nadie de los habitantes de esos conjuntos habitacionales que siguen en pie y siguen siendo muy funcionales, nunca vieron estos muebles, pero ella dice que los mexicanos no tenemos una cultura de diseño, que preferimos estas pretensiones de tener muebles historicistas, estilo Chip 'n Dale y Reina Ana, aunque no quepan en estos espacios, a realmente entender esta transición a una modernidad que se adapte al contexto. Y ahí empezamos a ver a una Clara Porset, pues yo no diría que resentida, pero a lo mejor un poco desencantada de este idealismo al principio del diseño y que tenía mucho que ver con estas ideas que se implantaron al principio de la Bauhaus en Latinoamérica, ¿no?, que realmente podíamos transformar no solo espacios, sino ciertas mentalidades, y ella poco a poco se va dando cuenta, pues que no necesariamente sería así. Aquí vemos ya una Clara Porset mayor, cuando hace justamente la casa del arquitecto Enrique Yáñez en el Pedregal de San Ángel, una casa diseñada en el Pedregal, esta zona rocosa, volcánica, en donde pues la casa en sí es lo que nosotros llamamos una pieza de integración plástica, ¿no? Esta idea de invitar artistas a hacer piezas específicas para, ¿no?, la fachada o murales para la casa, los muebles de Clara Porset, la arquitectura, ¿no?, con frisos neoprehispánicos, ¿no?, pero muy diseñada al estilo case study houses, ¿no?, muy al estilo Richard Neutra, con esta idea del interior y el exterior integrados.
Y Clara Porcel es parte como de esta transformación y de este diálogo que se da también con esta arquitectura moderna, ¿no? Que viene entre estas ideas venidas de Europa, de la Bauhaus, pero que también pasan por el sedazo norteamericano de este momento de la posguerra. Otro personaje muy importante de estos momentos, y es quizá porque la primera fábrica de diseño industrial que hubo en México fue Muebles Van Buren, que empieza en los años 40, es Michael Van Buren, el norteamericano de nacimiento, nace en Nueva York en 1911, y en 1931 se embarca en un carguero a Alemania, porque su sueño era estudiar en la Bauhaus. Y cuando llega a Alemania ya en 32, pues la Bauhaus ya está, ¿no? Con Mies van der Rohe, medio de capa caída, ya amenazada. Hace un año de la Bauhaus de arquitectura, un año y medio, y después se queda con un grupo de arquitectos norteamericanos como aprendiendo de Mies van der Rohe antes de regresar a territorio norteamericano. Decide medio terminar la licenciatura de arquitectura, que nunca termina, en NYU, en la Universidad de Nueva York, y en algún momento que la familia no ha querido revelar, yo ahí creo, el chisme siempre es bueno, que había algo de juego, de mujeres, algo no muy potable, lo lleva a México, como no a muchos personajes, y llega a Acapulco, en ese momento en que Acapulco pues es, ¿no?, el lugar donde donde todos los pecados están a la mano. Y lo invita a un personaje que tenía un hotel, un norteamericano que tenía un hotel, el Hotel Flamingos, que por lo menos antes de la pandemia seguía existiendo y tenía grandes margaritas, y lo invita a hacer unos bungalows para el Hotel Flamingos. Y empieza a diseñar mobiliario y se da cuenta que en México hay un nicho de mercado muy importante para esta nueva clase media mexicana que surge en los años 40. Y en México habíamos tenido, ¿no?, finales del 19, y luego la pausa que trae la revolución, pero finales del 19 habíamos tenido este presidente, dictador, Porfirio Díaz, que estaba enamorado de todo aquello que era francés. Esa parte que se desarrolla a finales del 19 y principios del 20 en México, toda es con arquitectura neofrancesa, semifrancesa, este estilo que podríamos llamar Beaux-Arts, ¿no? La colonia Roma, si ustedes piensan en el Palacio, en el Museo del Palacio de Bellas Artes, pues se empieza en este estilo Beaux-Arts, después pasa por el Art Nouveau, no sabemos por qué, y luego lo terminan con Art Deco. Entonces es como un pastel gigante de mármoles italianos y estilos múltiples. Pero hay esta discusión de, pasó la revolución, ¿qué mobiliario este nuevo México que se está construyendo con una identidad nacional tendría que tener? Obviamente hay unas élites que siguen pugnando por tener su comedor Chippendale y su sala Luis XIV, pero hay una nueva clase media mexicana que se empieza a desarrollar a principios de los años 40, que tiene poder adquisitivo y que quiere de alguna manera desprenderse de ello. Una parte que me parece muy importante y muy interesante de personajes como Porcel y Van Buren, estos inmigrantes que formados en el diseño, que no era el caso de los diseñadores mexicanos que ejercían en ese momento, los personajes que hacían muebles, que podían llamarse carpinteros o su taller de muebles, pero no eran realmente diseñadores de formación, es que abrazaron los materiales locales sin ningún prejuicio. Y quiero mostrarles estos muebles. Van Buren, cuando llega a México, detecta ese nicho de mobiliario para las clases medias y toma las fibras, la madera de pino, la madera de caoba, que eran, ¿no?, bastante comunes en México, y estas fibras naturales que cualquier diseñador mexicano hubiera asociado con el campo. Y pongo entre comillas, a lo mejor materiales pobres asociados, ¿no?, con la zona rural y que no hubieran abrazado para estos nuevos desarrollos inmobiliarios o estos nuevos barrios de élite que se estaban construyendo. Personajes como Clara Porcel y Van Buren toman esos materiales con estas ideas, ¿no?, de la Bauhaus, de aprovechar los materiales locales, ¿no?, y darles esta nueva vida, y crean este tipo de cosas que en ese momento muchas de las élites mexicanas pues no veían con buenos ojos. Pero hay este tipo de diseños, ¿no?, muy asociados a estas líneas europeas, líneas asociadas con la Bauhaus,
¿no? Muy rectas, sencillas, pero con estos materiales locales, estas fibras naturales en este caso, ¿no? Van Buren abraza este mercado de clase media y lo mismo experimenta con materiales locales, que empieza también a hacer estas iteraciones de estos estilos europeos que de alguna manera empiezan a integrarse a estos espacios no solamente domésticos, sino también estos espacios de oficina. Entiende también hacia 1950, ¿no? El taller empieza en 1941, pero hacia 1950 que hay que industrializar, hacia finales de los 40, que hay que industrializar el taller. Empieza a crear sus propias máquinas, a traer máquinas lo mismo de Estados Unidos que de Alemania y a sistematizar su producción, a crear familias, ¿no? Con piezas intercambiables que sean muy económicas y muy fáciles de armar. Justamente igual que Clara Porset, en 1941, Van Buren participa ahora sí que en la parte latinoamericana de este concurso Organic Design for Home Furnishing, que es muy curioso porque así como la convocatoria de Organic Design del Museo de Arte Moderno de Nueva York para diseñadores norteamericanos promovía el uso de nuevos materiales, la convocatoria que se lanzó para Latinoamérica de estas 12 naciones de Latinoamérica promovía el uso de materiales locales. Entonces, esa es una parte que me parece muy interesante, cómo desde MoMA, desde esta meca de la modernidad impuesta, llamémosle, pues empieza a reverberar, utilizando esta palabra que ahora no están utilizando, esta idea de retomar los materiales locales y de imponer los materiales locales para estos desarrollos latinoamericanos, para esta creación de industrias latinoamericanas que se genera con materiales locales, pero también con maquinaria local, ¿no? Con ideologías locales. Van Buren, como Clara Porset y Javier Guerrero, ganan uno de los 3 primeros lugares de esta convocatoria latinoamericana, y Van Buren es el único que logra, con esta silla alacrán, este sillón alacrán, este chaiselong, exportar a Estados Unidos, porque ya tenía un taller sistematizado, ¿no? Donde podía armar las piezas, producir las piezas y llevarlas a Estados Unidos y venderlas en las tiendas departamentales. Aquí algunas de esas piezas que incluso se exhibieron en la exposición de Organic Design for Home Furnishing y que se vendieron en Bloomingdale's. Y aquí el taller de Van Buren, más o menos hacia finales de los años 40. Hacia finales de los años 40 estaban ya produciendo cerca de 1,000 sillas, 1,000 asientos a la semana. Y asientos ya, ¿no? Con materiales locales, maderas económicas como madera de pino, pero esta idea de las familias, ¿no? Esta es la línea Pino 500, que es una línea de pino, la madera más económica del mercado, pero si se fijan son familias de muebles, ¿no? Asientos intercambiables, y es el mismo asiento para las sillas del comedor que para las sillas de la recámara. La mesa del comedor es lo mismo que la mesa de la sala, las patas del trinchador son las mismas patas de la cantina. Entonces, la manera de producir se hace realmente industrial, la manera de armar y de economizar, y empiezan a atacar ese mercado que es esta nueva clase media mexicana. Lo mismo sucede con esta que es la línea danesa, ¿no? Además, se dan cuenta que en esos años, estamos hablando de principios 58, 59, principios de los 60, pues, ¿no? Los muebles daneses empiezan a convertirse en un hito internacional, y Van Buren los abraza, ¿no? Los convierte en, ¿no? Mobiliario industrial, y había una idea muy atinada que él decía que él quería que sus trabajadores pudieran tener muebles Van Buren. Cuando me tocó hacer esta investigación hace ya casi 10 años para hacer la exposición y el libro de Van Buren, me tocó visitar a varios de los trabajadores de la fábrica, que la fábrica era esta idea de una ciudad industrial, ¿no? Era un gran terreno donde Van Buren construyó la fábrica, había grandes posadas, fiestas en todas, ¿no? En todas las festividades mexicanas, había una plaza de toros donde había toros en las fiestas importantes, un equipo de béisbol,
de Muebles Van Buren. O sea, esta idea realmente socialdemócrata de abrazar realmente la ciudad industrial, y todos los trabajadores tenían todavía, después de 50, 60, 70 años, sus muebles Van Buren y los valoraban enormemente. Entonces, esta idea realmente de el buen diseño para todos y que los propios trabajadores pudieran producir los muebles que su familia iba a heredar, era muy importante. Otro personaje que llega a México en los años, a mediados de los años 50, pero que tangencialmente está cercana a la Bauhaus, es Cynthia Sargent, norteamericana, había estudiado en Black Mountain College y gracias a las referencias de los Albers, decide venir a México en 1955 junto con su esposo Wendell Riggs a buscar desarrollar en México un proyecto textil. Al llegar a México se empiezan a rodear de una serie de inmigrantes creativos que están en la Ciudad de México. Ellos convierten su casa en el sur de la Ciudad de México en una suerte de centro cultural, galería, donde estos personajes que se reúnen una vez a la semana a cenar y a intercambiar historias, exponen, leen poesía, hay incluso una sala de cine, empiezan a publicar una revista asociada a la música y se dan cuenta que la mayor parte de la gente que está a su alrededor es gente que produce con sus manos y que no tienen realmente dónde vender y de ofertar esas cosas. Entonces arman un proyecto que se llama El Bazar Sábado, con esta idea del tianguis mexicano, del mercado sobre ruedas mexicano, que es este modelo de que sucede hasta hoy en día, que en la mayor parte de los barrios de cualquier territorio mexicano, una vez a la semana tienes lo que llamamos un mercado sobre ruedas, un mercado móvil, ¿no? Que llega, se instala en las calles, oferta una vez a la semana y desaparece y hasta la semana que entra vuelve a llegar, ¿no? Es un poco una aberración urbana, tapa las calles, ensucia, pero nos encanta, ¿no? En la puerta de mi casa, abro la puerta y los martes hay un mercado y cada vez que los vecinos lo quieren tirar, yo me aferro a los puestos y digo, no, probablemente es más caro incluso que el supermercado, pero nos gusta nuestro mercado. Con esta idea del tianguis mexicano, ¿no? Que sucede una vez a la semana y que sucedía desde la época antes de la llegada de los españoles, ¿no? Instauran este mercado que la idea es, este bazar sábado, que la idea es que los productores y los artesanos vendan directamente al público sus piezas, que ellos tengan el domingo para descansar, de lunes a viernes para producir, y la producción de esa semana se vende el sábado. Y ellos empiezan a hacerlo en su casa en 1960, en la parte de abajo de su casa donde tenían sus telares y su proyecto textil. Y en 2 años el proyecto crece exponencialmente de 15 diseñadores y artesanos, se duplica y deciden comprar una casona en la zona de San Ángel, al sur de la ciudad, y duplicar pues el tipo de producción, armar una galería donde había exposiciones incluso internacionales, donde un restaurante con quesadillas, tacos y mariachis, y al mismo tiempo se empieza a desarrollar otra zona en la Ciudad de México, en la colonia Juárez, en el barrio de la colonia Barrio Juárez, y ellos deciden abrir un showroom y decorar toda la portada, la fachada del showroom con pues una portada de papel amate de artesanos de Guerrero. Empiezan no nada más ya con el proyecto de hacer telas, sino también este tipo de tapetes anudados que vemos atrás, que ahora se los voy a enseñar, y empiezan a exportar mucho de ese material, pero mucha de esa idea de desarrollar este proyecto textil viene de lo que Cynthia Sargent había aprendido con Annie Albers en Black Mountain College. Ella es partícipe, ¿no? Aquí vemos estos textiles de pajarito, fueron parte de esta exposición El arte en la vida diaria, objetos de buen diseño hechos en México, que hizo Clara Porcet. Entonces son parte como de este mismo círculo, y luego Cynthia Sargent es también parte de esta exposición que se lleva a la Trienal de Milán en 1957, donde Clara Porcet gana una medalla de plata,
y Cynthia Sargent es invitada a hacer una suerte de mural textil para la Trienal de Milán. Este es el tipo de tapetes que ella empieza a hacer, tapetes, tapices, y es justamente para este proyecto, para este interior, que es el arquitecto Eric Ufal en Guadalajara. Eric Ufal había llegado en 1947 a Guadalajara para fundar la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Guadalajara, y él había traído a México, específicamente a Guadalajara, el primer telar de gobelinos, y había instaurado un taller. Él había trabajado en la Escuela de Gobelinos de París, había estudiado en la Escuela de Gobelinos de París, trae un telar de gobelinos, empieza a entrenar y a formar una serie de artesanos en tejer gobelinos, y funda un taller, el taller de gobelinos en Guadalajara. Y entonces reta un poco a Cynthia Sargent, decir, si haces todo este trabajo textil, no podrás hacer estos tapetes o textiles anudados. Y este es el primer tapete o tapiz que hace Cynthia Sargent, y a partir de ahí empieza a desarrollar esta línea de tapetes anudados que se convierten además en objetos de exportación. Había una buena parte de arquitectos y decoradores en los años 60 y 70 que venían a México a comprar estos tapices y tapetes, y se exportaron muchísimo, sobre todo a Chicago y al sur de Estados Unidos. Incluso ella, en 1964, su marido Wendell Briggs muere. Ella decide vender sus acciones del Bazar Sábado y inaugurar un centro de alto diseño para promover a un grupo de artesanos modernos, que ella llamaba, o artesanos contemporáneos. Realmente eran diseñadores que estaban produciendo cosas a mano en su showroom de la zona. Hoy diríamos que es un showroom en este centro de alto diseño, y promover con sus contactos norteamericanos para exportar buena parte de estos materiales. Obviamente voy a hablar de Joseph y Annie Albers, que fueron muy importantes para México, pero sobre todo México fue importante para ellos. Ellos, como les decía, llegan en 34 primero a Cuba. De los 16 viajes que hacen por Latinoamérica, 12 de esos viajes fueron a México, e impulsados en buena medida por Clara Porcet. Ellos recorren en sus diarios, en sus cartas, en sus recolecciones y en las grandes exposiciones que se han hecho en estos últimos años, pues hablan mucho de México, de viajar por México. Viajaban desde Estados Unidos, ¿no? Desde Carolina del Norte y después desde New Haven en coche hasta México. Entonces recorrieron buena parte del territorio nacional, buena parte de estas zonas arqueológicas que apenas estaban siendo descubiertas, abiertas al público. Y hay esta frase que en una carta a los Kandinsky, Annie Albers dice: México es un país como ningún otro. Templos, escultura antigua, todo el país está lleno de eso, de arte popular, y el arte popular sigue vivo y está muy vivo, ¿no? Y aquí vemos esa primera visita en 34, Annie Albers y Clara Porcet, que es la que tiene la boina, una Clara Porcet muy joven, en esta primera visita en 1934 a La Habana. Obviamente Joseph Albers, recientemente, hace un par de años se hizo esta exposición de México y Joseph Albers, ¿no? Cómo la arquitectura precolombina fue muy importante para el desarrollo de su visualidad y de su obra, cómo, ¿no? A partir del análisis de todas estas decoraciones y de estos planos arqueológicos, fueron muy importantes para la obra de Joseph Albers, para la obra gráfica y para los planteamientos artísticos de Joseph Albers. Pero Annie Albers no se queda atrás. Y hay esta historia fantástica, bueno, además de todos estos viajes, de la colección de arte precolombino que lograron hacer, que terminaron donando a Yale en algún momento. Y en 1968, ya en New Haven, ambos mayores, aquí ven al arquitecto Luis Barragán dialogando es el de lentes, dialogando con Annie Albers, y a Joseph Albers,
platicando con Ricardo Legorreta en 1967-68, cuando a Ricardo Legorreta se le da esta comisión enorme de hacer un gran hotel con un espíritu mexicano para las Olimpiadas, las grandes Olimpiadas que tendríamos en México en 1968. Ellos estaban convencidos de que tenían que invitar a Joseph Albers a ser parte de este hotel. Era un hotel que iba a tener además arte integrado. Esta idea de la integración plástica que llegó a su momento, pues a su momento más grande, creo, con Ciudad Universitaria, esta idea de la obra de arte total, como proponía la Bauhaus. Ricardo Legorreta la retoma en 68 para hacer este hotel, basado en el cuadrángulo de las monjas de Uxmal, en un antiguo convento, y es el Hotel Camino Real, ¿no? Un hotel en una sola planta, con grandes jardines y con arte integrado. Entonces invitan a Rufino Tamayo, Matías Geritz, Luis Barragán es el consultor de cabecera de Ricardo Legorreta, que es su primera gran obra, y deciden que van a invitar a Joseph Albers, y a la hora de encontrarse para hacer una serie de gráficas para cada una de las habitaciones, y en ese momento se encuentran que no sabemos realmente por qué cambió su idea o su parecer, y deciden invitar a Annie Albers en lugar de a Joseph Albers para diseñar un mural. Hay varios murales. Yo digo que Ricardo Legorreta está pensando en un muro, en el desarrollo del muro en la arquitectura, y todo el Camino Real está desarrollado a partir de muros y de la concepción y reconcepción del muro, y deciden invitar a Annie Albers a crear una pieza que es Camino Real. Annie Albers, como ven en esta foto, ya estaba mayor, ya hacer una pieza de gran formato en telar pues no era sencillo, ¿no? Porque implicaba mucha fuerza física. Ella siempre había estado acostumbrada a trabajar, sobre todo en los últimos años, en telares mucho más contenidos, mucho más pequeños, y estas son las que hasta hace poco se conocían como las gráficas y todo el desarrollo de esa gran pieza que fue Camino Real. Un mural textil, que realmente no conocíamos más que en fotografías, estas fotografías de la inauguración de Camino Real, ¿no? El textil estaba en el bar, y realmente en los años 80 del siglo pasado, en los 1980, le perdimos la pista. Y en febrero de 2018, la pieza apareció en una bodega de blancos del hotel. No lo podíamos creer. Por suerte, había estado en una bodega de blancos, sin luz, entonces no estaba tan dañada después de haber estado 50 años encerrada, ¿no? En una bodega. Uno de los que trabajaba en el Camino Real, su papá era artesano, y en el momento que vio la pieza y la factura de la pieza, dijo: este tapete debe de ser valioso, y decidió enrollarlo y guardarlo. Y esa fue como su reacción. Y en 2018 apareció la pieza, nos dimos a la tarea y fui parte como por metiche, no por otra cosa, no porque yo trabajaba en el Camino Real, sino porque en 2005, que se hizo la exposición, que hicimos la primera exposición de Clara Porcel, vino a México Brenda Danilovich de la Fundación Albers, y me dio unas fotocopias y me dijo: hay esta pieza de Annie Albers que hizo para el Camino Real, algún día va a aparecer. Pregunta. Y cada determinado tiempo que cambiaba la administración del hotel, yo iba y preguntaba: oiga, ¿no ha aparecido este tapete? ¿No lo habrán visto? No. Entonces, cuando apareció, dijeron: pues háblele a la señora esa que viene a preguntar a cada rato. Y la señora apareció en una hora. Y dije: esto tiene que ser. Pero era muy raro porque no era una pieza tejida. Y todo el trabajo que conocíamos de Annie Albers hasta el momento eran tejidos. Claro que, como les dije, ya Annie Albers estaba mayor. Hablamos con Brenda Danilovich, que estuvo en el avión del día siguiente a ver la pieza. Los dueños del hotel decidieron que querían conservar la pieza, y entonces con el Taller Nacional de Restauración se restauró la pieza, que se exhibió en Camino Real en el hotel apenas un par de meses y volvió a desaparecer.
Hace poco antes de la pandemia, en 2018, la Galería David Swinner, que es una de las enormes galerías corporativas ya de Nueva York, anunció que eran los nuevos promotores del estate, del legado de los Albers, y que querían la pieza para exhibirla simplemente en su enorme galería. Se fue a Nueva York, se exhibió, aquí la vemos en Nueva York exhibida, se hizo un libro que hizo la galería con la Fundación Albers y no hemos vuelto a ver la pieza. Nadie sabe dónde está, en la galería no saben nada, ya no está en exhibición, no sabemos si se vendió, si no se vendió. El que era director del hotel se fue, entonces ya nadie, el nuevo director no sabe, nunca vio la pieza. Entonces otra vez está perdida. De vez en vez escribo en el periódico diciendo dónde está la pieza, pero como era una pieza privada, de una colección privada, al fin y al cabo, la del hotel, pues no sabemos nada, ¿no? He escrito a la galería y nadie contesta, entonces, pues un galerista muy conocido en México me decía, es que esas piezas no están a la venta hasta que están a la venta, ¿no? Hasta que a alguien le llega el precio. Pero pues es muy difícil ponerle precio a esta pieza que tiene una connotación cultural tan importante, porque además no sabemos. El hotel está hecho por señores y todo el interior, el arte era de señores y la única mujer era Annie Albers. ¿En qué momento ellos cambiaron de parecer de invitar al señor Joseph Albers para invitar a la señora Albers? No sabemos. De que es un muro como todo lo demás, como la pieza de Pedro Friedeberg, de Tamayo, de Geritz, ¿no? Es un muro, pero no sabemos, ¿no?, en qué momento pasó esa idea de invitar a Annie Albers, ni tampoco qué pasó con la pieza. Y otros personajes que son también herederos tangencialmente de la Bauhaus son Anna Pellicer y James Metcalfe. James Metcalfe, escultor norteamericano que vivió entre París y Londres, llega a México en 1960 a exponer en el Museo del Palacio de Bellas Artes y busca en Santa Clara del Cobre, en el estado de Michoacán, en el departamento de Michoacán, como dirían aquí, este lugar que desde antes del virreinato era muy conocido por el tipo de trabajo que se hacía en el metal. Cuando James Metcalfe llega buscando a Hefesto, se da cuenta que sí tienen un gran trabajo, pero todos los talleres hacen la misma pieza, que es el caso Don Vasco, que le llamaban un caso donde hacían las carnitas de puerco y todos hacían el mismo objeto. Entonces se da la tarea, un poco al estilo Bauhaus, de crear una nueva pedagogía, muy inspirada en lo que sucedía en la Bauhaus, tomando un tratado medieval y un método de dibujo que se diseñó en México en los años 20, el método de dibujo Besmogar, para educar, para enseñar a dibujar a los niños en las escuelas de pintura al aire libre, y les enseña a los artesanos esta nueva manera de ver, de inspirarse en absolutamente todo lo que hay alrededor, en obviamente la naturaleza, ¿no?, flora, fauna, el paisaje, pero también el arte precolombino de la zona. Y este es el tipo de objetos que los artesanos empiezan a desarrollar bajo la tutela de James Metcalfe, con este espíritu muy comunitario, muy asociado a la Bauhaus. Y Anna Pellicer se da cuenta, su esposa, también escultora, se da cuenta que las mujeres están alejadas completamente del arte del metal. Y entonces organiza un taller de joyería donde las mujeres pueden, con esta misma pedagogía que Metcalfe había desarrollado, empieza a formar a las mujeres, a formar, ¿no?, su cultura visual, su manera de hacer las cosas y de ver las cosas, y empieza a formar este taller. Las mujeres pueden armar algo de la joyería en sus propias casas mientras, ¿no?, atiendan a las labores del hogar y luego ir al taller a terminar las piezas. Entonces, este tipo de piezas es las que Anna Pellicer, con la metodología de Metcalfe, empieza a realizar. Estos son ya los trabajos personales de Anna Pellicer, ¿no?, llevar la joyería pues a su máxima expresión. Estas son piezas de joyería que diseñó, las que están, a mi derecha, para la Estatua de la Libertad, en el aniversario de la Estatua de la Libertad, y una obra
Rápidamente voy a hablar un poco más sobre estas tensiones que les mencionaba, que se llevan, ¿no?, al interior de la arquitectura, al interior del espacio doméstico. Cómo esta idea de una modernidad hecha a mano, ¿no?, esta idea de sí tener los contenedores modernos, ¿no?, asociados a los nuevos materiales, estaba en boga. En México se buscaba, se perseguía, pero también había una necesidad de tener en el interior esta colección de distintas capas de historia, ¿no? Los muebles, los equipajes de Michoacán, en casa de Clara Porcel, como vemos arriba, y en la parte de abajo sus propios butaques, mezclados con piezas, ¿no?, de cerámica de Texcoco, de los años 60, o sus colecciones de arte precolombino. Y este es el interior, por ejemplo, este es quizá el epítome de esa discusión que les estoy diciendo, ¿no? Los interiores de la Casa Ortega, hacia 1945-46, diseñado por Luis Barragán, en donde vemos, ¿no?, el mobiliario de Clara Porcel, la mesa, el butaque, el sillón, la mesita, la lámpara de Clara Porcel, la escultura de Matías Geritz, ¿no?, la serpiente, un bowl de vidrio soplado de los hermanos Ábalos en Guadalajara, y una pieza de Juan Soriana. Entonces, esa idea de estas distintas capas, ¿no?, y de encontrar realmente esta arquitectura moderna o este interior moderno, fue parte de la discusión de ese momento, ¿no? Estas son interiores también de la Casa Ortega, de Luis Barragán, ¿no? Y ven como aquí, por ejemplo, esta escultura virreinal, ¿no?, este arcángel virreinal al lado ¿no?, en el patio, en esta idea del patio que entra y sale de la arquitectura, con estos grandes ventanales y estos patios, ¿no?, estos ventanales que se abren al patio y la naturaleza de alguna manera se permite entrar hacia la sala o la estancia, y el butaque, ¿no?, el butaque ahora en un acabado distinto, con estas, ¿no?, fibras naturales. Y bueno, para mí esa discusión enorme de este interior también hecho a mano, de esta modernidad hecha a mano, es esta casa, que es la Casa Estudio Diego Rivera, la casa se diseña en 1929, entre 1929 y 1932, por Juan O'Gorman. Diego Rivera y Frida Kahlo están viviendo en París, pero tienen la oportunidad de ver la casa que Juan O'Gorman diseña para su padre, como yo digo que era como una tarjeta de presentación, una casa completamente funcionalista, basada en los estudios de Le Corbusier. Y Diego Rivera le dice, yo quiero una casa como esa, y le venden el terreno de al lado, y literal, tomado del estudio del pintor Osanfant en París, Juan O'Gorman diseña una casa estudio para Diego Rivera y Frida Kahlo, que seguramente habrán visto en fotografías, una es roja y otra es azul, unida por un puente, con muchas escaleras para que Frida, medio inválida, no pudiera subir nunca, ¿no?, y nunca viviera con Diego Rivera, sino viviera en Coyoacán y él pudiera tener sus aventuras sin que nadie lo correteara. Yo digo que ese era, ¿no?, el objetivo final de esa casa, ¿no? Pero lo que es interesante es que la casa es completamente funcionalista, ¿no? Una copia exacta de Osanfant, pero curiosamente la casa de Osanfant lo que prometía era modernidad, ¿no? Eran ya materiales industriales. Y aquí, para realizar esa gran obra de arte funcionalista, pues contrataron a muchísimos obreros y albañiles para hacer esos acabados a mano que parecieran industriales. Y el interior de la casa, ¿no?, el interior de la casa completamente funcionalista era así. Los petates que yo les describía, ¿no?, esta suerte de alfombras tejidas a mano con palma, estas sillas de palo, judas, arte precolombino, arte popular, se comían tamales y chilaquiles. Entonces, esta modernidad híbrida, esta modernidad medio anfibia que se da no solo en México, creo que en Latinoamérica, es bien importante, y me parece que un poco lo hemos dejado de lado, tratando de abrazar estas ideas de industrialización de la Bauhaus, pues que al final también se quedaron
a la mitad, ¿no? Otra vez la casa de Enrique Yáñez, que ya se las describí un poco, ¿no? Pero vemos los muebles de Clara Porcel, la piedra volcánica, el perrito de Colima al final, piezas precolombinas, ¿no? Y esta idea, y esta es otra vista de este interior de la casa Yáñez, ¿no? O sea, cómo esto que yo les mencionaba, el interior y el exterior, ¿no? Muy en esta idea de las enseñanzas de Richard Neutra cuando está en California y esas discusiones que tienen él y Luis Barragán, de no cómo la naturaleza puede entrar y salir de esta arquitectura moderna y cómo conviven la artesanía con el arte precolombino, el arte moderno y el mobiliario moderno. Entonces, esta idea de esta modernidad anfibia o esta modernidad hecha a mano, ¿no? Modernidad que se enfrenta todo el tiempo en Latinoamérica y en México, pues está presente en estas discusiones con los interiores, ¿no? En los interiores. Esta tensión se refleja en los interiores. Y Clara Porcel era parte de estas discusiones. De hecho, en varios de los textos ella habla de cómo el diseño, el mueble, tendría que ser parte de esta discusión de la obra de arte integral. No eran solamente arquitectos y artistas, sino el mueble no tenía que ser dejado al final, al garete para hacer una pieza decorativa, sino desde el principio tenía que haber ese diálogo entre diseñadores, arquitectos y artistas. Y estas son algunas otras de las casas, como Juan Sordo Madaleno, que curiosamente era un arquitecto que trabajó sobre todo proyectos privados para las grandes élites mexicanas, y Clara Porcel, a pesar de su ideología completamente socialista, que ya les describí esta idea del diseño social, apostaba por también desarrollar y experimentar en estas casas para las élites mexicanas, como ven aquí, ¿no? Esta idea de poder integrar piezas, ¿no? que de alguna manera hicieran alusión al petate, pero también al tatami japonés, ¿no? Muy niveladas al piso y que después las reprodujera incluso en hoteles, pues es parte como de esta discusión de buscar un diseño arraigado al territorio y un diseño, ¿no? Arraigado a la cultura y a la herencia cultural. Y aquí un poco, bueno, estas colaboraciones que hizo con Juan Sordo Madaleno, que incluso llegaron a espacios públicos muy de élite en ese momento, como varios de los grandes hoteles de Acapulco, el mobiliario exterior diseñado ya por Clara Porcel, de manera muy interesante porque ya no en su taller, sino de la mano de un industrial, de una compañía industrial DM Nacional y IRXA S.A., Industrias Ruiz Galindo S.A., que hizo buena parte de la producción de este mobiliario y ella diseñó, entregó planos y ganó por regalías y fue la primera mujer, bueno, la primera no mujer, diseñadora en México en realmente entrar a ese sistema de ganar por regalías, de diseñar para la industria en México. La casa del arquitecto Mario Pani en 1950, igual en Acapulco, ¿no? ¿Cómo se ve esta discusión entre modernidad, tradición, una búsqueda también por lo regional, por esta idea a lo mejor de estilo regional, de arquitectura regional, pero buscando, ¿no? Estos ideales modernos. Y bueno, el Hotel Pierre Marqués, que finalmente es uno de los grandes proyectos de gran lujo que hace también Clara Porcel, que muestra parte de esta, ¿no? De esta tensión entre modernidad local y esta modernidad impuesta. El gran Hotel Pierre de Nueva York, que era el hotel de gran lujo, decide venir a México a construir el hotel de gran turismo para Acapulco, que en ese momento era, ¿no? Pues el destino de gran lujo en el continente americano, y se invita a Luis Barragán a diseñar los jardines, a Clara Porcel a diseñar el mobiliario de exteriores, a Helen Escobedo, que en ese momento era muy joven, la escultora y promotora cultural mexicana, a hacer los interiores, que en ese momento era interiorista, a William Spratling, el platero de Tasco, a diseñar varias piezas también especiales. Y la idea es que, imagínense, tenían hasta una línea de teléfono que te conectaba directamente con el Pierre de Nueva York si tú necesitabas que te mandaran algo de Nueva York.
Y esto se construye en los terrenos de Paul Getty, el gran empresario petrolero, que tenía estos terrenos en Puerto Marqués, en Acapulco, y es en estos terrenos que se construye este Hotel Pierre Marqués, y este es el mobiliario de Clara Porcel, ya un mobiliario producido de manera seriada e industrial. Esta pieza, que se presenta además en la Trienal de Milán, y es por la que es acreedora Clara Porcel en el 57 a la medalla de plata de la Trienal de Milán. Y aquí, digo, ya nada más por pura curiosidad y por perversión, quise ponerles algunos dibujos, pues de la mano, no sé si de Clara Porcel o del el despacho de Clara Porcel. Ella muere en 1981, habiendo sido de las fundadoras de la escuela de diseño, el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial en la UNAM, después de haber hecho un largo periplo por distintos países buscando cuál sería el modelo educativo específico para México. Ella termina diciendo que esta idea que nos vendieron de que Tomás Maldonado, de que Ulm era el modelo perfecto para Latinoamérica, realmente ella no creía que fuera, que teníamos que inventar un modelo específico para lo que sabíamos hacer en México. Pero mi reflexión es que a ella, la fundación de la escuela ya la agarra muy cansada, ¿no? Al final hay un par de textos que ella dice, no es lo que a mí me hubiera gustado, pero como que deja entrever que ella ya no tiene energía, que ella viajó profusamente por distintas partes del mundo y hace en un texto un análisis de los distintos modelos educativos. Está en contra de este modelo de Ulm, que es un poco lo que, entre el modelo de Ulm y la Bauhaus, es lo que se implanta en la UNAM. Pero ella al final termina donando su archivo, su casa y su biblioteca a la UNAM, al Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, con la consigna de que se haga una beca, Clara Porcel, para mujeres diseñadoras que pudieran viajar a distintas partes del mundo para que realmente pudieran, ¿no?, enriquecer su mirada. Eso sucede un año y después, pues en los años 80, la gran crisis, y desaparece el dinero del fideicomiso Clara Porcel, hasta que hace yo creo que 15 años empieza otra vez a instaurar el premio Clara Porcel, ya no una beca, sino un premio para mujeres diseñadoras, que sucede cada 2 años, que sí se les da un premio económico, se hace muchísima difusión, pero el legado de Clara Porcel está ahí, su archivo, que creo que falta trabajarse, su pensamiento, pero me parece que ella fue uno de estos personajes que sí encontró mucha riqueza en la Bauhaus, pero después hace una reflexión muy crítica diciendo, como diríamos en México, no nos vayamos con la finta, ¿no? Ellos hicieron eso en un contexto específico, pero nosotros tenemos que hacer mucha reflexión sobre lo que corresponde a nuestro contexto. Y se puede ver en la evolución de sus textos, como ella al principio, cuando existe esta relación con Europa, cuando ella está en Cuba, ella es una funcionalista a rajatabla. Y después se da cuenta, pues, que ese funcionalismo no realmente aplica a estos territorios más tropicales y más complejos. Entonces pugna todo el tiempo por tratar de buscar una modernidad pues híbrida, ¿no?, que funcione de acuerdo al contexto. Y ella dice que cada contexto y que que las condiciones de cada contexto son distintas y por ende estas modernidades tendrían que ser distintas. Pues muchas gracias. Espero no haberme extendido demasiado. Bueno, muchas gracias por esta maravillosa charla. Qué material tan genial que nos acabas de presentar. Bien, creo que tenemos unos minutos más para que hagamos preguntas por parte del público. No sé si alguien quiera comenzar con la participación. Claro que sí.
primero que todo, qué chévere, gracias, felicitaciones. Y mi pregunta es, va más o menos hacia el tema artesanal. ¿Cómo definirías la diferencia entre artesanía y diseño? Y si es que el anonimato tiene algo que ver ahí, tal vez, no sé, la artesanía va más anónima y el rato que se hace conocida el nombre deja de ser artesanía, o es por el tema industrial, el tema de producción industrial. Yo creo que en países como los nuestros, artesanía y diseño tienen un legado conjunto y vienen quizá incluso de la misma raíz, ¿no? Al final, las comunidades indígenas, originarias, producían objetos para su vida cotidiana o para momentos rituales, pero eran objetos utilitarios. Había esta parte, esta exposición que les narré al principio de 1921, fue muy importante porque fue curada, organizada por los pintores. Los pintores, los artistas fueron los encargados de encumbrar el arte popular a la categoría de arte, ¿no? Dejó de ser artesanía y los artistas se encumbraron y convirtieron en artistas a estos artesanos. Y lo dice el doctor Atl, Gerardo Murillo Doctor Atl, en su libro, en el libro que escribe sobre esa exposición, que es una suerte de mapeo por materiales y técnicas por toda la República Mexicana. Y él habla de que la artesanía finalmente es colectiva, pero el arte popular tiene un maestro detrás. Entonces ahí empieza a acuñar esta idea, ¿no?, de que el artesano es también un gran maestro, ¿no? En esta, yo digo que es un poco esta idea, ¿no?, del gran maestro artesanal, un poco al estilo japonés, ¿no? Pero sí hay esta parte que en esos años 20, 30, después de la Revolución, esta idea de artesanía era anónima y se empieza a impulsar esta idea del arte popular, que finalmente tiene un artista detrás, ¿no? Y se empiezan a coleccionar a esos artistas, Diego Rivera, personajes como Alexander Girard en Estados Unidos, empieza a venir a México a coleccionar a esos que nosotros diríamos artesanos, pero para ellos eran artistas, ¿no? Teodora Blanco, que era esta escultora de Oaxaca, que hacía mujeres con lagartijas en la cabeza, pues al final se convierte en una artista popular. Pero que también hace ollas y también hace platos. Entonces, ahí creo que esa idea de tratar de separar diseño y artesanía en países como los nuestros es muchísimo más compleja, sobre todo porque pasamos por estos procesos de apropiación, o sea, de crear estos estados-nación o estas ideas de momentos de identidad nacional basados en la apropiación del arte indígena, del arte del pasado, pero también del arte popular. Entonces creo que hay que revisar mucho de estos momentos de creación de estos estados-nación con identidades nacionales, o estos nuevos estados, estas nuevas naciones con identidades asociadas a lo nacional, basadas en la apropiación, porque es muy difícil separar realmente diseño de artesanía, entendido esto como un diseño artesanal, no con la idea de diseño ya post-Bauhaus, realmente un diseño industrial, pues ahí sí se aleja completamente. Pero lo que estamos viendo en México, por ejemplo, es un renacimiento que seguramente es lo que pasa aquí también, este renacimiento de la colaboración entre diseñadores y artesanos, esta búsqueda por ir a trabajar con las comunidades y encontrar la horizontalidad en la colaboración, y se están haciendo todas estas preguntas. Y yo creo que la prueba está ahí, ¿no? En que tratamos de separarlo tanto que volvemos otra vez a la misma encrucijada. Y creo que lo que tendríamos que hacer es entender que esta es una modernidad distinta a esa que nos trataron de imponer, quizá esos discursos muy impulsados también por la Bauhaus y por las ideas, ¿no? Después, como yo digo que las ideas de la Bauhaus se convirtieron en una bola de nieve, que ya cuando llegaron aquí, pues tenían nieve, raíces, y ya no sabíamos realmente qué era, ¿no? Pero sí me parece bien importante, y además de cara, por ejemplo, a todos, y lo digo por lo que está pasando en México, que seguramente aquí está pasando lo mismo, de cara a estos discursos postcoloniales, pero también a estos discursos tan radicales asociados a la apropiación cultural
que vienen de la academia norteamericana y que no se puede medir lo que sucede y sucedió en Latinoamérica con el mismo rasero, ¿no? O sea, ellos sí terminaron con sus poblaciones originarias, nosotros no. Y sí, o sea, no voy a hablar de clasismos y racismos, está ahí, lo sabemos, ¿no? Pero esta idea tan radical hoy en día de cancelemos y borremos ciertas cosas y matemos al que quiera apropiarse de algo asociado a lo indígena, pues no debe de ser así. Creo que tiene que haber una reflexión y unas ciertas preguntas que hacernos, ¿no? Pero por eso me parece que esa idea de tratar de separar diseño y artesanía en nuestro contexto es muy difícil. Hay que hacernos muchas preguntas y no sé si llegamos a una respuesta. ¿Alguien más quiere preguntar? Muchas gracias, maestra. Yo soy arquitecto y artista plástico. Maestro, en un libro que yo tengo de uno de los grandes pintores mexicanos, que es Francisco Toledo, veía que él tocaba un poquitico la relación entre el diseño, la artesanía y las culturas indígenas de México, sobre todo en la zona que él vive, que es Oaxaca. Oaxaca, sí. Maestra, qué pena contigo, ¿qué relación tiene Francisco Toledo con esa parte del diseño de la artesanía mexicana en la parte pues es algo que le tendremos que preguntar en el cielo, porque él nunca aceptó que estaba haciendo diseño. Él decía que todo era arte, pero al final lo que estaba haciendo eran producciones seriadas y talleres de producción. Cuando él regresa de París en los años 50, había tenido esta experiencia con el taller de los gobelinos y quería hacer gobelinos en Oaxaca. Y se da cuenta que la técnica de gobelinos es muy distinta a la técnica textil que sucede en Teotitlán del Valle y le lleva casi una década aprender a comunicarse, a pesar de que él es de Juchitán y tiene una raíz indígena, ¿no? Juchiteca. Le toma casi una década aprender a comunicarse con los artesanos textiles de Teotitlán del Valle para empezar a hacer tapices, ¿no? Que él quería hacer un poco asociados a la técnica de los gobelinos. Y ahí empieza, desde los 60, una relación de Toledo con esta producción que yo llamo diseño artesanal, ¿no? Objetos seriados y talleres, crea a finales de los años 90 un taller en la región de Etla, un taller de papel reciclado, donde además empieza a diseñar joyería, libretas, lámparas, para que esos artesanos que están produciendo el papel reciclado tengan, a través de objetos, una ganancia. Y después de eso, hacia mediados de los años 2000, abre un enorme centro cultural inspirado en la idea de una escuela como la Bauhaus, en la zona montañosa de Oaxaca. Él decía que iba a ser una Bauhaus oaxaqueña y donde los grandes maestros iban a poderse ir a vivir y enseñar este sistema de taller como en la Bauhaus, pero que los talleres no estarían en la Bauhaus, sino estarían en toda la zona de Oaxaca, que al final era un territorio artesanal. Eso nunca prosperó. En México decimos que el queso Oaxaca es un queso que está así todo enredado y que no está enredado nada más porque sí, que tiene una razón cultural de ser, porque la cultura oaxaqueña se enreda en sí mismo y nunca puede llegar a nada. Y eso es un poco lo que pasó en el momento que el maestro Toledo muere, hace 3 años. El centro quedó pues como manejado por el Estado, por el gobierno federal y por el gobierno estatal, y toda esa idea muy impulsada por el maestro Toledo de crear talleres de producción de objetos cotidianos y de adorno, joyería, un poco se desvaneció. Pero yo tuve varias discusiones con él tratando de implantar realmente metodologías de diseño para realizar sus objetos. Sus lámparas siempre se incendiaban de papel porque las hacía un artista. Yo le decía, ¿necesita usted un diseñador que sepa conectar un foco? No, los diseñadores son muy complicados y sus lámparas siempre se incendiaban, siempre.
hasta el final de su vida como que abrazó la idea de que no necesariamente iba a formar y a trabajar con diseñadores industriales, sino a promover esta idea de una artesanía entre diseño y artesanía, ¿no? Esta artesanía o este diseño híbrido artesanal, y empezó a fomentar esta producción de artistas con objetos cotidianos en los talleres en los alrededores de Oaxaca, y todo convergía en este centro cultural de San Agustín Etla. Y creo que hubo una exposición que justamente se hizo con pandemia, que se llama Toledo B, y que justamente narra todo este trabajo de Toledo hacia el objeto cotidiano seriado, pero no realizado de manera industrial, sino aprovechando pues esta herencia cultural y esta herencia artesanal de la zona de Oaxaca. Entonces ahí había una reflexión, pero él no lo abrazaba como diseño, sino él decía finalmente que era arte, ¿no? Y que él quería trabajar con artistas, no que los artistas hicieran esos objetos y por ende valían más. En el momento que logramos hacer una colaboración entre él y el arquitecto Oscar Hagerman para diseñar sillas, se dio cuenta que había una diferencia enorme entre un diseñador o arquitecto que diseñaba una silla bien diseñada y bien pensada y un artista que pretendía hacer una silla. Y empezó a cambiar un poco su visión hacia los diseñadores. Pudimos incluso, y digo pudimos porque yo estuve trabajando unos años en Etla, yendo y viniendo de la Ciudad de México, pero instauramos justo con la UNAM, con el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, un diplomado de diseño artesanal que funcionó 6 años en Oaxaca, todavía en vida del maestro Toledo, y la verdad es que permeó mucho el territorio nacional esta idea de colaboración entre diseñadores y artesanos, y que realmente pudieran aprender unos de otros y hacer estas colaboraciones horizontales, y de alguna manera repensar la idea de la artesanía, no solamente como objeto turístico, sobre todo en la zona de Oaxaca, que es una zona tan turística, ¿no? Y donde los objetos que se producen, ¿no? Tienen ciertas expectativas, y creo que lo hizo muy bien, y al final entendió muy bien esta idea del artista como diseñador y como productor de objetos seriados. Pero pues desgraciadamente a su muerte hace 3 años esto quedó ahí en veremos, pero creo que Toledo es un gran ejemplo de este artista que sí es capaz, ¿no? de desplazarse de una disciplina a otra y de entender cómo funcionan las salidas de estas disciplinas. Bien, una última pregunta quizás. ¿Alguien que quiera participar? Ana, pues inicialmente agradecerte por esta belleza de presentación, por la generosidad con la que, y la pasión con la que nos has brindado este espacio. La pregunta que tenía creo que la contestaste un poco en la primera respuesta, y es ¿cómo ha trascendido eso al diseño contemporáneo? Porque nosotros tal vez, o no sé si sea una visión muy personal, siempre he percibido en los mexicanos un orgullo, una identidad muy fuerte asociada a su historia prehispánica, indígena, a sus raíces indígenas, que a veces siento que en Colombia se diluye un poco más, no es tan fuerte, y me gustaría que nos hablaras un poco más como de este diseño contemporáneo en relación a eso. Justamente, no creo que yo no lo hice, pero bueno, si no en estos días se los enseño, es que justamente tengo una exposición en el Museo de Arte de la Universidad del MUAC, que se llama Una modernidad de chamano, y la idea es recorrer estos 70 años de diseño artesanal en México. Y yo quería responder 2 preguntas que la gente siempre me hace.
en conferencias, clases, tomando cerveza, ¿hay una historia del diseño en México? Porque esto que les acabo de mostrar, pues realmente todavía no está, que era mi discusión con César, incluso hoy en la mañana que veníamos del aeropuerto acá, hay el gran libro de historia de diseño colombiano. No, pues no, nos falta esa asignatura pendiente. Y un poco en México también. Hay un par, ¿no? Pero nos falta muchísima investigación. Entonces, la idea de esta exposición era empezar una historiografía de esto que ha sido este diálogo entre diseño y artesanía, este término de diseño artesanal. Y la otra pregunta, ¿no? ¿Hay historia del diseño en México? Toda la primera parte de la exposición es esa historia del diseño en México. Una de las historias, esta del diseño artesanal. Hay una historia del diseño industrial, que a lo mejor es una historia, un coitus interruptus, ¿no? Una historia que se quedó ahí, que de pronto, en el momento que firmamos el Tratado de Libre Comercio a mediados de los 80, dejamos de ser un país productor para convertirnos en un país maquilador, y eso afectó enormemente la relación entre diseñador e industria, y no hemos acabado de asimilar ese tipo de factores que además se asocian con lo político y lo económico. Y la otra pregunta que siempre me hacen es, ¿y hay diseño en México? Como no es visible, porque no hay las grandes tiendas de diseño en México, ni en los almacenes, ni en las departamentales hay diseño en México. O sea, hay piezas de diseño, realmente de diseño de autor, que puedan ser exhibidas o compradas. No es muy visible más que en estos circuitos muy elitistas o muy especiales como las ferias de arte o ciertos círculos de diseño, bazares o ferias de diseño. Entonces, el común de la gente dice, tú te dedicas a estudiar diseño, pero pues si no hay diseño. Entonces, en la última parte de la exposición es una cosa, llené una sala con 400 piezas. Me dice, pero todo está amontonado. Le dije, claro, intencionalmente, ¿no? Esa idea del periodismo narrativo de show, don't tell, ahí está. Y quieres saber quiénes son, te va a llevar 2 horas entender quiénes son con sus numeritos, y si quieres comprarlo, tienes que buscarlo en Instagram, hacer como un mapeo personal de eso. ¿Qué está pasando? Bueno, pues que hay diseñadores mexicanos en la zona de Guadalajara trabajando con turbinas, diseñando chips y televisores, diseñando, ¿no? Diseñadores mexicanos en Italia, ¿no? Trabajando, o en Suecia, trabajando y diseñando coches. Pero hay una buena parte de los diseñadores mexicanos que salen del pregrado y dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues se convierten en esos diseñadores empresarios. Y la manera más fácil de hacerlo es localizar la producción local, que siguen siendo estos talleres artesanales o semiartesanales, y a partir de ahí empezar a producir. ¿Qué está pasando? Eso muchísimo. Y hay una idea también, después de esta crisis de los años 80 y 90, de decir, ¿y ahora qué somos? Ya no somos un país productor, ¿no? Ya salen las primeras generaciones de diseñadores formados desde la profesión y se encuentran con que no hay industria. O esa industria, pues no los va a contratar porque aquí están ensamblando, haciendo jeans que vienen de Asia y no los maquilan. Entonces, realmente no necesitan un diseñador, ¿no? Porque ya somos un país maquilador. Entonces, en el momento de que no hay esa reflexión tampoco, porque a los diseñadores en México, por lo menos, no se les enseña ni historia política ni económica, entonces son incapaces de discernir su propia situación cultural, y que el diseño responde también a esta situación económica y cultural, ¿no? Y eso es un poco lo que ha pasado en el momento de hacer esta reflexión de la exposición, ¿no? Llegan los estudiantes y, bueno, teníamos este régimen de sustitución de importaciones. ¿De qué? ¿Qué es eso? ¿No? Nadie entiende qué es eso. Entonces, ahí hay, ¿no? Esta idea de la educación de la Bauhaus y Ulm, que por lo menos en México, que se mamó desde lo creativo y no realmente desde lo productivo, ¿no? Creo que funcionó en su momento, ¿no? En esos años 60 quizá, que eran los últimos momentos del desarrollismo y de lo que nosotros llamamos como milagro mexicano,
pero después pues fue trágico, ¿no? Porque realmente no hubo este diálogo con la industria. Entonces, muchos de los diseñadores están saliendo y están buscando hoy, trágicamente, voy a decirlo, de nuevo repensar una identidad nacional. En un momento posglobalización, que eso ya tenía que haber quedado, ¿no?, saldado hace muchísimo tiempo. O sea, la Escuela Mexicana de Pintura, bueno, ya ni se menciona, ¿no? Hoy son artistas contemporáneos y exhiben donde haya que exhibir y no hay ni chacmoles ni piedras del sol en su obra. Pero los diseñadores mexicanos están tratando de hacer chacmoles, ¿no?, piezas con plumas, equipales, butaques. O sea, esta búsqueda ni siquiera de lo mexicano, de los mexicanismos, está presente ante una falta de historia y de contexto que nos hace falta en el sistema educativo. Entonces, esa búsqueda de lo artesanal está ahí. ¿Por qué? Porque está a la mano, porque sí sigue habiendo todos estos talleres, pero también porque hay esta necesidad de determinar qué hace hoy un diseño mexicano. Y yo digo a los alumnos siempre, es que hay que preocuparnos por hacer buen diseño. Ya si parece mexicano, pues ya será una curiosidad, ¿no? Pero ¿cuándo has visto que el diseño italiano parezca una pizza, ¿no? Y aquí les da por hacer, ¿no?, platos en forma de taco. O sea, no sé si aquí suceda eso, pero en México pasa todo el tiempo. Y hace 2 semanas hice una visita guiada al embajador italiano y al final me decía, es que yo no entiendo este país. ¿Por qué se siguen haciendo esa pregunta? Y le dije, pues yo tampoco, ¿no? Le dije, yo creo que es esta falta, ¿no? En el momento que la bola de nieve sale de la Weimar y pasa por el estrecho de Bering o por donde haya tenido que pasar, ya llega muy, muy dañada, ¿no? Y entonces hay ciertas cosas que no se adaptan al continente latinoamericano y entonces hay estos huecos enormes en la educación del diseño. Hoy me peleo, hoy que doy clases en el Tecnológico Monterrey, le dije, yo lo único que quiero dar, si me van a contratar, es historia del diseño en México. No voy a dar nada más. O sea, si me van a poner a dar cursos, todo va a tener que ver con eso. Porque sí creo que la mayor parte de estos diseñadores, por más que sea una escuela privada, que traten de promover un contexto internacional y esta movilidad estudiantil, van a regresar a México a diseñar para mexicanos, en el contexto mexicano. Y no es que necesariamente los mexicanos quieran ni un Chip and Dale, como lo vimos con Van Buren, ni un chacmol con plumas y el Huitzilopochtli, ¿no? O sea, creo que hay que entender, ¿no?, quién es tu público. Y claro, hay una parte que hablábamos post-pandemia, pero también en los últimos 10 años, lo vemos en las revistas, México está de moda, y hay otra vez una migración de diseñadores extranjeros que están produciendo en México. Y hay una parte exótica, ¿no?, que producir con piedras locales que parezcan Huitzilopochtlis y ¿no?, Tlalocs, pues es atractivo para el mercado extranjero, ¿no? Entonces hay esta pugna también por la exotización, la reapropiación, pero yo creo sinceramente que eso son los huecos de un sistema educativo en donde hizo falta generar contexto, ¿no? Todos los estudiantes en México de diseño saben, si tú mencionas Walter Gropius, wow, ¿no? Pero si tú les dices quién es Clara Porcet, ¿quién? Nadie sabe quién es Clara Porcet, ¿no? Entonces, y creo que lo mismo pasa, ¿no?, con el contexto latinoamericano. O sea, hablamos de Venezuela y Miguel Arroyo, o en Brasil, o sea, todos estos nombres latinoamericanos que en sus propios contextos fueron tan importantes y con los que tenemos mucho que ver en los países latinoamericanos y muchas de estas mismas discusiones, y no los conocemos. Y entonces los diseñadores jóvenes empiezan a repetir, ¿no? Lo que es muy evidente en la exposición, por ejemplo, es que a lo mejor por ósmosis, no digo que por ósmosis, pero por haber visto ciertas cosas en sus casas o en las casas familiares, repiten modelos que no saben de dónde vienen.
pero ahí hay una influencia clara que viene de la mayólica española. Y le preguntas al diseñador, ¿y tú viste la mayólica? Pues en la casa de mi mamá había, pero yo no sabía que era mayólica de Guanajuato, que venía de la española, que venía de... O sea, lo hacen en automático, ¿no? Por herencia quizá, pero no hay esa reflexión. Y creo que está a la mano, ¿no? O sea, creo que los diseñadores mexicanos siguen trabajando con lo artesanal porque está a la mano, porque no voy a decir que no, también con estos discursos postcoloniales hay una moda, ¿no? Trabajemos con el artesano. Últimamente hemos oído una y otra vez, rescatemos a los artesanos. Yo digo, ¿quién les digo que los artesanos necesitan que los rescaten? Llevan más tiempo que tú trabajando y cuando tú te vayas y cierres tu taller, ellos van a seguir trabajando, ¿no? Entonces, hay esta idea malentendida de cómo se ha desarrollado también la tradición, que también tiene que ver con la historia económica, ¿no? Pero sí hay una clara beta de diseñadores trabajando con lo artesanal, sea con artesanos de manera horizontal o con los artesanos como proveedores o trabajando de manera artesanal en sus propios talleres o trabajando con muchos de estos materiales locales que antes jamás se les hubiera ocurrido, ¿no? Tratando de repensar el ixtle, el enequén, incluso materiales que estaban en desuso, utilizándose en piezas pues, que no son accesibles para todos, ¿no? Porque lo que sí pasa es que este diseño mexicano que se está haciendo de manera artesanal no es un diseño accesible, es un diseño caro para las élites, ¿no? Y para ciertos contextos asociados mucho a este mercado del arte contemporáneo también, ¿no? Bien, Ana, nuevamente gracias por este espacio, por compartir con nosotros tu investigación, estas palabras tan estimulantes. Les agradezco a todos también por su presencia, por su atención. Les recuerdo que este es el primero de los 3 eventos de clausura de cierre de la exposición Bauhaus Reverberada. El sábado en la mañana tendremos un conversatorio curatorial a las 10:30 de la mañana en la Biblioteca de Empresas Públicas. Y a las 4 de la tarde en Casa Enzo El Retiro, el tercer evento, también un conversatorio con Ana Malé en ambos eventos. Muchas gracias y feliz noche.